Por esto es que los padres o parents o pair that rents se llaman el uno al otro honey, que en inglés significa miel, y bebé o babe, y también gordo, que significa huerto, como mencioné anteriormente. ¿Y a dónde ponen los padres a su baby o baby o abeja de playa o bebé recién nacido o newborn? En un coche o cochecito para bebé, por supuesto. El coche o nave que fue sacado de las aguas de la madre, siendo tirado por los caballos. Y aparte del coche o carrito o nave, ¿qué hay de la cuna o en inglés crib? No es coincidencia, porque en inglés crib también es un sinónimo de pony. El cochecito o nave simboliza en realidad la luna, tal como se muestra en los cuentos de hadas como la Cenicienta o en inglés Cinderella. Y por supuesto, fonéticamente esto nos está indicando la luna o sin. En este cuento, un caballo tira de un coche que se convierte en calabaza a la medianoche. ¿Por qué? Porque eso es lo que siempre nos han dicho los lenguajes. En idioma albanés, la palabra gene significa luna y también calabaza, y en idioma hindi, la palabra chanda también se traduce al inglés como luna y calabaza, e incluso como target u objetivo. Se pronuncia chanda, y por eso la gente pone una candle o vela dentro de una calabaza en Halloween, esa deplorable celebración de las tinieblas y la muerte. En inglés, to hallow significa santificar, pero también se puede traducir como venerar religiosamente y rendir culto. Esto también nos está indicando que la luna es hueca o hollow. Y entonces tenemos Halloween y Halloween. To wean significa destetar, privar gradualmente de la leche materna y también limitar el afecto de alguien por algo. Es decir, que cuando la gente celebra Halloween, está Halloween, están expresando amor por la muerte y limitando su afecto por la vida. Ninguno de estos rituales es vacío ni carece de sentido. Todo está diseñado en este sistema. ¿Por qué una vela o candlestick dentro de la calabaza o pumpkin de Halloween? Porque es una forma de marcar esta realidad, porque estamos creando energía, poder para los dioses, mientras estamos atrapados dentro de la luna. Porque un jack es un esclavo, un enchufe, una ficha donde hay que enchufar para poder absorber energía. Una candle o vela es también la definición de la unidad básica de intensidad lumínica. La palabra del en la fonética de candle se conecta con la palabra en húngaro deli, que se traduce como mediodía y sur, indicándonos el por qué la carroza se transforma en calabaza a la medianoche, ya que esta es una metáfora de la luna llena, porque las agujas del reloj también señalan el mediodía para indicar la medianoche. El sur nos indica el pasillo sur, o también llamado el camino de la izquierda, del idioma sánscrito Vamakara, y que también se conecta con la medianoche o la posición del mediodía en el reloj. El sur también indica el ojo que todo lo ve, de Horus, y al oculto, también conocido como Ra-Amen, o Ra-Amon, o Amon-Ra, el cual analizaremos más adelante. Los falsos dioses le han dado a la humanidad la tarea de bombear, o en inglés to pump, más parientes, o en inglés kin, para sin, lo cual es la luna. Por esto, el carrito de Baby, la carroza de la Cenicienta o Cinderella, se transforma a la medianoche en una calabaza o pumpkin.
Continuando con la analogía del caballo, la mayoría de la gente tiene una cabellera, que eventualmente puede ser una melena o en inglés mane, lo cual también es un sinónimo para crines, que es el pelo que crece en el cuello de los caballos, pero también de las personas. La cabellera también tiene flequillos o flecos o wangs, y la palabra en alemán pony ratifica esto porque se traduce como pony y flequillo. Esta es la razón por la que puedes atarte el cabello con una cola de caballo o ponytail. ¿No es suficiente evidencia? La palabra en indonesio pony también se traduce como flequillo o wangs, mientras que en idioma holandés la palabra pony significa pony, fleco y hobby. ¿Nunca te preguntaste por qué la gente tiene hobbies? Porque los ayuda a manejar su tiempo libre. Manejar en inglés se dice to manage y deriva etimológicamente del italiano maneggiare, que significa controlar un caballo. ¿Tienes en tu trabajo un manager que controla tu comportamiento? Si no es en el trabajo, en la calle hay policías o police que sacan de circulación las baterías defectuosas, porque la policía o police es en realidad el police, que se podría leer como buscapolos, que es una herramienta para detectar voltaje, y están listos para arrestar a cualquiera que se ponga revoltoso o revolting contra sus controladores o manejadores o managers. En terminología eléctrica, un arrester es un pararrayos y también es una abreviación de surge arrestor o limitador de tensión, que es un dispositivo que limita el voltaje y evita la sobrecarga. Eso es lo que la policía o police o buscapolos hace con los revoltosos, borrarlos o borrarlas de la sociedad hasta que enfrenten sus cargos en una corte. Si el buscapolos o policía es violenta, la persona que es arrestada puede decir que su trato violento lo hirió o en inglés hurts. Esto no es casualidad, porque hurts suena igual que hertz y un hertz es una unidad de frecuencia. Recuerda también que la palabra corte o court es un derivado del latín hortus, que significa jardín o garden, es decir, que son los guardianes del huerto. Las personas arrestadas enfrentarán en la corte al sacerdote, a la batería llamada juez, quien escuchará los cargos y recibirá las cargas puestas sobre el acusado o defendant por el demandante o plaintiff. El sufijo "tiff" en plaintiff significa discusión sobre algo pequeño y to plain es por definición quejarse, descontento, malestar sobre algo. Esta palabra se conecta con la palabra plaint, que significa queja por escrito, también lamento, dolor y pena, y también querella, los argumentos de la queja hechos a la corte para pedir que se repare un agravio. Son problemas simples o petty points, porque es un oficial de bajo rango o petty officer el que lee los cargos, porque petty en inglés es alguien con un rango inferior a otro. La demanda o complaint necesita los cargos, los argumentos para sostenerse, porque todas las cargas eléctricas necesitan un piso, masa o tierra que actúe como conexión entre el artefacto eléctrico y el cuerpo conductor. La corte es el piso, la puesta a tierra, donde las cargas, los cargos son puestos contra el acusado, el dispositivo eléctrico a batería, por los buscapolos, la police o policía. Es un partido,
un juego, porque en inglés una court también es una cancha. Una vez que el juego en la corte o court ha terminado, el sacerdote, la batería o juez establece los recargos que deberá tener el condenado para ser recargado en una celda de prisión. Por eso es que los panales y las baterías tienen celdas. La persona que ha sido sentenciada a ser recargada es llamada acusado o defendant, porque es el deft and ant, es el fenicio sordo o definition, que era guardián de la corte, cuya finalidad o ant es el juez sacerdote que ha jurado lealtad a Saturno, porque la palabra en turco ant significa precisamente juramento, voto, promesa. Este juez batería se sienta en su carcasa, listo para recargar al definition o fenicio sordo o definición con prisión o con una sentencia que será repetida una y otra vez hasta que él o la definición o definition o fenicio sordo escuche o hear it y lo entienda o get it. Por eso es que los juicios en las cortes también son llamados audiencias o hearings, porque el juez asume que están tratando con un sordo, con un fenicio sordo y finado, que no entiende o get la definición de las palabras o words o zumbidos que se están usando. Porque somos los zumbidos de Dios o la palabra de Dios, somos los hombres coloreados o humans, porque hue en inglés significa matiz, los que son arrojados dentro de este ciclo giratorio coloreado, DVD, que es este mundo o world o giratorio, por los ETs que se han declarado nuestros dioses. El sufijo ant de defendant o acusado se debe a que también es un final o end, un terminal, y esto se muestra en la palabra en alemán end, que significa terminal. Y recuerda que caballo en inglés es fonéticamente igual que horse o rameras, porque estamos tratando con la ramera de Babilonia o Babylon. ¿Por qué? Porque la palabra en inglés ant se traduce al idioma sueco como slut, que en inglés significa puta. El lenguaje noruego también concuerda con esto, desde el momento en el que toma la palabra en inglés ant y lo transforma en el término slut. El sacerdote o juez envía al acusado o defendant al guardia o warden o warden, porque en inglés una den es una guarida, porque eso es lo que es una prisión, una den, una guarida o madriguera de prisioneros de guerra o war. Prisioneros que alguna vez fueron las ants, las hormigas, que formaban parte de la colonia, pero fueron sacadas por la police, o buscapolos, y ahora cumplen sentencia. Ellos cumplen o serve la sentencia o servetencia, porque se dice que el juez es un administrador de justicia, lo cual en inglés se dice steward, que también es un sinónimo de mayordomo, y que se podría leer como steward o guardián del guiso. En los barcos y en los aviones, el steward o auxiliar es un oficial de la tripulación que está a cargo de las provisiones y de la preparación de las comidas. Y todos los buenos mayordomos saben cómo cultivar y mantener un huerto, un jardín de comida
y los prisioneros fueron apresados porque no hacían crecer a la sociedad o huerta o garden como obedientes baterías comestibles. La palabra en alemán gar es un adjetivo que quiere decir bien cocido, porque estamos siendo cocinados en la guarida o den o garden como comida para los dioses. Cuando entramos a la terminal, como muestra la palabra en turco gar, cuyo significado es terminal. Si no es el buscapolos o policía o pole ice o hielo polar el que pone en la heladera o cárcel, el que pone en hielo al condenado, el que lo manda a los polos, siempre habrá otro tipo de policías o alguaciles que hacen el mismo trabajo, desde el momento en el que la palabra alguacil o en inglés constable deriva del latín stabuli, que significa oficial de establo u officer of the stable. Relacionado con esto, también en latín existe la palabra stabularius, cuyo sinónimo es caupo y copo, por lo que los buscapolos o policías en inglés también son llamados cops. Es interesante que todas las cortes o gardens tienen banderas corporativas del país en el que están, que son las que tienen flecos o un flequillo o fringe dorado colgando alrededor, porque nos están diciendo todos que su sistema de cortes está tratando con caballos o horses, con esclavos, que solamente tienen libertad temporal, o en inglés temporary o temporary, porque rare significa raramente. Para clarificar más, es importante saber que la palabra manager o boss o jefe son simplemente sinónimos para señor, que en inglés se dice lord, que es un título honorario y que básicamente quiere decir amo. Y si hay un amo, obviamente hay un esclavo. Y tal vez sea útil que entiendas esto si consideras que no ser un esclavo es algo importante. Para aquellos que seguramente insisten con las coincidencias, hay más conexiones al caballo o horse, que es esclavo o slave. En todos los deportes hay técnicos o coaches o entrenadores, porque en inglés un coach es un carro tirado por 4 caballos con un conductor. ¿Y cómo les dicen a los atletas en inglés? Les dicen jocks, y por eso hay un jockey que maneja o controla al caballo en las carreras de caballos o horse race, porque race también significa estirpe, casta, línea sanguínea. Esta carrera de caballos o horse race, que en realidad es la human race o humanidad. Un sinónimo para jockey es screw, lo cual también significa carcelero, que por definición es alguien que custodia prisioneros, y como ya se mostró, el sistema de cortes o courts o huertas o audiencias está manejando la esclavitud de los caballos. No es casualidad, entonces, que en inglés to screw signifique joder a alguien, traicionarlo con engaños, estafar, y que también sea la palabra vulgar o el slang para referirse al acto sexual. Las metáforas sexuales van a ser absolutamente necesarias si quieres entender de qué se trata esta realidad. Y en lo que tiene que ver con joder o to screw a alguien estafándolo y engañándolo, esto se hace todos los días en la guerra o war, que todos llaman comercio, negocios o business. En el lenguaje de los negocios, escuchamos cosas como que hay compañías que le dan una paliza o beating a otras que son sus rivales. Y legalmente resulta que cuando alguien es golpeado o beaten y lleva a su atacante a la corte para enfrentar los cargos
por agresión, en inglés se dice battery. Entonces, comercialmente, resulta que es una batería contra otra batería, de donde alguno de los dos va a salir golpeado, o battery. En música, una batería es un instrumento que se golpea, y lo mismo pasa en los deportes. Por ejemplo, en el béisbol también hay una battery. Así que batea o batería. Cuando compramos o vendemos cosas, somos comerciantes, o en inglés traders, de humanidad, porque en realidad nos convertimos en traidores, desde que traders es fonéticamente traders, que significa traidores. ¿Y por qué? Porque la ganancia de una persona es automáticamente la pérdida de otra persona. ¿Acaso no es evidente que este es un sistema basado en el odio? Mientras más gana uno, más pierde otro. Cuando ves a una persona con $1 billón, ¿cuántos otros literalmente no tienen nada a causa de esa persona? Un número incalculable. Y esto es lo que la humanidad aplaude y es condicionada mentalmente a amar y a admirar. Todos estos traders o traidores de los mercados de valores y los negocios trabajaron 1 billón de veces más duro que las otras personas en el mundo. Tienes que notar que el mercado de valores también es llamado stock market y que en inglés stock significa capital, pero también ganado, bestias. Esto es un stock market porque somos el stock vivo que está siendo movido por los traidores o traders. Sí, porque cuando algo es vendido, en inglés se dice que ha sido sold, lo cual es fonéticamente igual que soul, que significa alma, porque literalmente estamos vendiendo nuestra alma o soul cuando tratamos a nuestros hermanos y hermanas de la humanidad como enemigos en el juego, en la competición, en la muerte religiosa, conocida como comercio o guerra comercial. ¿Por qué es religioso? Por muchas razones. Todas las monedas del mundo se dividen en denominaciones. Por eso decimos que hay billetes de distinta denominación, es decir, 5, 10, 100 y así. Estas son las unidades divisionales religiosas, monetarias o monetarias que todo el mundo acepta para hacer negocios, o en inglés business, que suena igual que business, porque somos las abejas o bees o bzz, haciendo la miel o honey, o mejor dicho, la money. Es algo religioso porque en inglés uno de los significados de la palabra denominación o denomination o demon nation o país de demonios es grupo de religiones, congregaciones de diferente fe. Católicos, cristianos, protestantes, islámicos, budistas, 5, 10, 50, 100, etc. Y también es interesante que una de las definiciones que da el diccionario para la palabra fe es crédito. Cuando alguien acepta dinero, confía, cree, tiene fe o crédito de que podrá usar esas unidades religiosas en otro lado. Si alguien piensa que es agnóstico o ateo y sin embargo usa dinero, literalmente está engañándose a sí mismo, porque el dinero es la religión mundial más grande que jamás haya sido creada. Y hay gente que advierte que se está preparando una religión mundial. Ya está aquí y ha estado aquí desde hace miles de años. Se llama dinero. Pero la mayoría ha sido demasiado ciego para advertirlo por sí mismo en su propia experiencia. Dinero o money es simplemente una metonimia para hablar de nuestra energía, y todo esto quedará más claro al final de este trabajo. Es vital que entiendas lo que es una metonimia. Una metonimia
es el reemplazo de un atributo, cualidad o característica por un nombre o por un sustantivo. Por ejemplo, si dices la palabra dinero, vendrá a mi mente la idea de poder o energía. Otro ejemplo sería cuando alguien habla de la corona. La mayoría de la gente pensará automáticamente en la realeza, en la monarquía. Una metonimia es una metáfora del tipo que da una idea simultánea de dos cosas diferentes. Pero solamente se puede reconocer una metonimia si se conocen los conceptos relacionados. Así es como toda esta información se ha mantenido oculta, estando a la vista. La primera metonimia que aprendemos en la vida es literalmente nuestro nombre. Esa es la identificación, el sello, la marca que asociamos con nuestra conciencia y con la de los otros. Porque es nuestro apelativo o appellation, porque es la apple o manzana que mordimos y por la que olvidamos quién y qué somos realmente, lo que fue sustituido por una identidad o entidad, ID. Porque en lenguaje científico, el id o ID es el término psicológico freudiano para el subconsciente, el cual se podría conectar con el término en idioma húngaro, deli, que significa sur. Estamos atrapados en el paradigma del chakra del sur, en el Hotel California de la banda The Eagles, en el que te registras, pero del que no puedes salir. El ID es la razón por la que todos los gobiernos de este plan ET necesitan que nos identifiquemos con nuestros ID, con nuestros nombres o name, y no con nuestra más alta conciencia. Esto se opone a una de las cosas más importantes que aprendemos cuando somos niños. No llames a los adultos por su nombre, es de mala educación. Y a pesar de todo, ¿qué es lo que la mayoría de las personas quiere perpetuar? Su nombre, como si este nombre inmortalizara al individuo. El programa llamado nombre se ha literalmente adherido a la mente de las masas y no parece que vaya a borrarse en absoluto. El paso final de este proceso es el famoso microchip, por el cual cada ID será implantado junto con una entidad ID virtual. Este microchip bajo tu piel marcará el fin del libre albedrío y también le dará a una entidad ID subconsciente en otro espectro de frecuencia de realidad la posibilidad de tomar el control de tu cuerpo sin tu consentimiento. Y por eso, entidad o entidad ID. Continuemos. Una vez que el nuevo bebé o baby o abeja de playa ha sido amarrado en Ur o docked in Ur o doctor, uno de los padres o parents o pair that rents o el par que alquila firma el certificado de nacimiento en la guardia del hospital. Este certificado es enviado al gobierno, el cual lo envía a Londres o London o London o Babylonia para funcionar como la metonimia, como el vórtice alrededor del cual girará toda la miel que la nueva baby hará en su vida. En retorno, el gobierno expedirá un certificado de nacimiento a los padres o par que alquila, en el que se les informará que su hijo ha pasado a ser capital, como muestra la palabra en sueco lön, en Babylonia, que se traduce como salario, pago, jornal, sueldo, mostrándonos que el niño es un préstamo o loan que va a ser entregado como salario para pagar o wage en esta guerra o war contra la humanidad, que es el comercio. El segundo certificado de nacimiento, o también llamado ID o documento de identidad, es la construcción alrededor de la cual girarán todas las demás IDs. Todos los demás documentos saldrán de esta ID
y llevarán escrita esta IDE en letras mayúsculas o capitales o capital letters. Porque la palabra capital deriva del latín capitis, que significa derechos civiles y que también se utilizaba para referirse a una condena llamada capitis de minutio maxima, que era la pérdida del estatus social por la que un hombre libre se convertía en esclavo. ¿Por qué nuestro nombre en el certificado de nacimiento y en nuestros documentos de identidad están escritos en mayúsculas o capital letters? Porque está indicando que el bebé o baby es ahora capital líquido que ha llegado a través de un canal con líquido, es decir, el canal en las caderas de su madre. En términos comerciales, la palabra liquidar significa vender algo para pagar una deuda. Todos en este plan ET somos automáticamente vendidos o liquidados al nacer o birthed, al ser vertidos en este mundo para pagar nuestra deuda o death. Ha sido convertido en capital, en dinero, porque capital también es capital, que en inglés se podría leer como tapar todo, y que viene del latín caput, que quiere decir cabeza, capítulo, vida, capital, mente, juicio, individuo. Esto nos dice que somos individuos conectados por la cabeza a la Matrix y que cada uno representa los diferentes capítulos de su sentencia de por vida, mientras es usado como capital y está siendo juzgado en su mente mientras eso sucede. Un sinónimo en latín para caput es capitis, lo cual se relaciona con los sustantivos en latín capitum y capiti, que se traducen como forraje y cabezas de ganado. Esta es la razón por la que nuestro nombre está escrito en letras mayúsculas o capitales, porque en el mercado de valores el capital negociado se escribe en mayúsculas y nosotros estamos siendo negociados en el mercado de valores o stock market porque somos el ganado, cattle o stock que está siendo usado como comida o energía eléctrica mientras estamos recibiendo forraje o fodder como nuestra dieta en la Matrix. Por eso, en términos militares, existe lo que se llama carne de cañón o cannon fodder, que se emplea para indicar a los soldados que se consideran sacrificables o expendables y que son enviados a enfrentar el fuego de la artillería enemiga. Porque así nos ven las entidades ET que han secuestrado nuestras conciencias como seres sacrificables. Otra definición adicional en latín de caput es capital, castigo capital, pena de muerte, indicando que capital es caput all, lo que está diciéndonos que se trata de algo mortal. Comúnmente, cuando algo está terminado, acabado, se dice que está caput. Y hay más. El primer significado en latín de caput es cabeza, origen, cumbre, desembocadura, indicando que el fluir de la energía eléctrica o capital líquido fluye hasta la desembocadura, que es la fuente o la constructora de nuestro emprisionamiento o emprisionamente o prisión mental. Si vamos al inglés, la palabra cap significa gorra. ¿Y dónde se pone una gorra? En la cabeza. Si vemos la pirámide tan conocida del billete de dólar, veremos que la piedra superior o capstone es el ojo que todo lo ve y que simbólicamente está colocado en la cumbre, pero separado del resto, mostrando que esta construcción neutral, controladora, está tomando toda nuestra energía mientras ve todas las caras de nuestra realidad polarizada en dualidades.
Por eso es una pirámide o pyramid o mirar la mitad. Una vez que las cargas de esta realidad han llegado a un cierto nivel o se han elevado hasta una cierta capacidad, será tiempo de capacidad o de tapar la ciudad de esclavos, batería. Por eso toda acción comercial o transacción o transeacción o acción en trance tiene cargas impositivas. Toda acción comercial tiene que ver con las cargas. Otro ejemplo concreto de la conexión de todo esto con la muerte son las lápidas o gravestone, las cuales siempre llevan el nombre del difunto escrito en letras mayúsculas, porque lo que fue un nuevo producto, nacido o birthed o amarrado, vertido, llamado niño o niña, humano o humana, ha sido eliminado, liquidado para pagar la deuda o death o muerte que está sepultada en Saturn o donde se apoya la urna o Saturno, esperando ser recargada para volver a ser renacida o reborne, otra vez para volver a ser descargada de nuevo y repetir el proceso en este ciclo eterno. Es la deuda de las águilas de Saturno, en la que se basan los símbolos del águila de Estados Unidos y el fénix, el ave mitológica que renace de sus propias cenizas y que simboliza ese sol apagado que estamos recargando con nuestra electricidad cerebral, tal como se mostrará más adelante. Por eso es que en inglés, cuando alguien está en deuda con otra persona, se dice que está in hoc, lo cual suena igual que hawk, que significa halcón. Los muertos en Saturno o Saturn están técnicamente congelados u on ice. Una de las definiciones de birth en inglés es tener una oficina u office, que suena igual que off ice, que se podría leer como descongelado. Si estás escuchando esto ahora, es porque estás descongelado u off ice y tienes birth, es decir, que tienes una oficina, un expediente de amarre o birth. Los que se dedican a estos vericuetos legales seguramente quieren anoticiarte o que seas anoticiado, o en inglés to take notice, porque lo que te están diciendo es que estás not ice o descongelado, porque estos certificados de amarre o birth o de nacimiento o birth están representando nuestras capacidades o capacidades actuales. Podemos anoticiarnos o notice de esto desde el momento en el que no estamos en hielo, porque ahora estamos descongelados o not ice. El prefijo de la palabra descarga o discharge es interesante también porque el término dis en latín literalmente significa Dios y como adjetivo se traduce como rico, fértil, productivo y como sustantivo se traduce como gobernante del inframundo, deidad, divinidad, Júpiter. Entonces tenemos que Dis es el dios del inframundo, es decir, del infierno, el cual para los griegos era Plutón o Hades. Todo esto nos está diciendo que cuando somos descargados o discharged, en realidad estamos siendo cargados por el dios del infierno. Este dios negativo es la polaridad negativa del proceso de carga de la batería y por eso los presos son encerrados en celdas de batería donde serán cargados con iones negativos hasta que su carga se haya balanceado, teniendo en cuenta que al ser juzgado se le quitaron las cargas positivas que se juzgó que representaban las cargas del crimen que cometió.
En lo que respecta al comercio y al ciclo de recarga de las baterías, todos los bancos tienen clientes que están usando sus nombres en mayúsculas, los que están recargando a los muertos congelados en Saturno, porque todos los movimientos económicos y comerciales tienen que ver con la recarga para ser eventualmente renacidos o reborn dentro de un nuevo cuerpo, batería biológica, y así continuar este ciclo de generación de energía. Y este es el significado principal del número 33 en la masonería. ¿Cuál es la equivalencia en grados Celsius de una temperatura de 32 grados Fahrenheit? Es 0 grados Celsius o centígrados, lo cual es la temperatura de congelamiento. El grado 33 representa los 33 grados Fahrenheit, el punto en el cual la temperatura del hielo o agua ha superado el punto de congelamiento y ha empezado a descongelarse. Es en este punto donde ellos ya deben vernos, o en inglés shall see us, que fonéticamente es Celsius, o en español Celsius. El cuerpo humano es 75% agua, y por eso es que en el renacimiento o rebirth has pasado de estar congelado a estar descongelado u off ice. Este es solamente uno de los significados del grado 33 de la masonería, pero hay muchos más. ¿Cuál es el préstamo más común que hacen los bancos? Las hipotecas, o en inglés mortgage. Y esta palabra no es casualidad, porque está formada por dos antiguas palabras en francés, por la palabra mort, que significa muerte, y por gage, que significa garantía, pacto, promesa. Esto nos está diciendo que cuando la gente firma una hipoteca o mortgage, literalmente está poniendo en garantía su vida, está firmando su muerte, lo cual es el significado oculto de esta palabra. Es también un pacto o promesa a la muerte, asegurándoles a estos seres que serán reembolsados con su recarga y también que pueden aplicarles recargos si se atrasan. Esto no es difícil de discernir o discern o discern o discern, mostrándonos a la urna del Hades y al CERN, desde el momento en que la palabra mort también está asociada a la muerte en idioma español, ya que de ahí tenemos palabras como mortuorio, que se refiere a todo lo que tenga que ver con la muerte. ¿Y qué es lo que hace la gente cuando obtiene alguno de estos créditos, deudas, death o muerte de moneda de curso legal o legal tender? Hacen lo mismo que los piratas, van y las entierran en los bancos de un río o corriente de agua, porque estos son más exactamente los bancos de corriente eléctrica, donde las cargas son almacenadas en baterías eléctricas. Los bancos tienen sucursales o branches en cada pueblo o ciudad, porque una branch es una ramificación de un río. Estos ríos eléctricos son simplemente los cables o nervios que nos recorren. Por eso, cuando alguien es extraño para las masas eléctricas, en inglés se dice que es weird, porque esa palabra es un anagrama de wired, que significa cableado. Alguien extraño o raro o weird es simplemente alguien que está wired o cableado de forma diferente. Si la deuda o debt o muerte no se paga, el banco enviará a sus usureros o tiburones financieros o loan sharks, lo que nos sigue conectando con el agua. Por eso en todo negocio hay que tener cajas registradoras, o en inglés cash register, porque hay que llevar registro del capital flotante. Todo esto se relaciona con la electricidad desde el momento en el que el agua es un excelente conductor de la corriente eléctrica
Y por eso los ríos tienen corrientes y dinero legal se dice currency, porque es el current sea o mar de corriente que recarga la deuda o theft o death o a los muertos con los Watts de Ur, la ciudad sumeria. Y por eso agua es water o Wat Ur o los Watts de Ur. Todo esto nos muestra que la deuda, la theft, el death, el muerto, está enterrado o buried en los bancos eléctricos de Saturn, donde ellos ganan o earn un interés. ¿Por qué un interés? Simplemente porque un sinónimo en inglés para enterrar es to inter, y esta deuda, death o muerto, ha sido depositada o enterrada y puesta a descansar, porque descansar en inglés se dice to rest, y de ahí tenemos interrest o descansar, enterrado. El sufijo est en interrest es la palabra en francés para el punto cardinal este, que es donde el sol que resucita después de haber sido enterrado en el oeste el día anterior, aparece cada mañana o morning, porque morning significa lamentar, luto. Es el sol muerto o death o theft o deuda que resurgirá del este después del luto, del lamento, después de que el período de duelo haya terminado y la recarga del sol, sun o hijo, haya terminado. Lo mismo sucede con los difuntos o deads, por quienes se lamentan sus deudos, como muestra la palabra en hebreo lamut, con el significado morir, ir al oeste. El difunto, death, deft, deuda, se va al oeste, de la misma forma que el sol muere en el oeste. Por esto es que la gente, cuando alguien muere, dice que descanse en paz, conectándonos con la idea del descanso enterrado o interrest o interés. ¿Y de dónde viene la palabra paz o peace? Deriva etimológicamente del latín pax o pac, que significa paz, de donde también sale la palabra en inglés pay y el español pagar, que viene del latín pacare, que significa pacificar, dar paz. Esto nos está diciendo que para pacificar al muerto, death o theft o deuda, hay que pagar o pay, lo cual crea la paz o pax. Por eso, en el lenguaje financiero escuchamos hablar de la pax cambiaria. Esta es una pequeña paz, una porción de paz o una piece of peace, y por eso se dice que todo el mundo quiere su porción de la torta, o en inglés, su piece of pie. Entonces, la expresión que descanse en paz también podría leerse como que depositen sus intereses para que sean recargados mientras están congelados en Saturno. Los pagos o cargas para saldar esta deuda o debt, death, muerte o cuenta pendiente o en inglés bill, se envían al sur porque es el pico con forma de gancho o vert bill del águila o eagle o fénix o halcón o hawk. Son las Ra cargas del dios egipcio Ra y el dios cabeza de halcón llamado Horus. Vivimos en esta realidad porque continuamente estamos repagando la deuda a Ra, el precio por el pecado o deuda de Sin, para que nos envíen el bote salvavidas o David, como es llamado en el lenguaje marítimo. Logran todo esto utilizando el fraude y el engaño, como se muestra en el Génesis, que no es otra cosa que la declaración
de que todo esto se trata de la regeneración de los genes humanos, y por eso Génesis, o también los genes de Isis. Es el constante programa de reciclado, o en inglés recycling, que fonéticamente es recycling, donde sight es suspirar y calling es sacrificio, para hacernos repagar una deuda sin fin con nuestra energía, con la energía de nuestra reserva genética o genética. Respirar es re-expirar, y expirar es morir, porque respirar es exhalar o exhale el aire muerto o usado, lo cual es el simbolismo del ciclo respiratorio. Inspirar, exhalar, positivo, negativo. Todo se trata de crear dualidades que estén permanentemente enfrentadas entre sí. Estas dualidades constantemente nos dividen y nos separan, lo cual es la razón por la que el comercio tiene la palabra recibo o resirvo, que en inglés se dice receive, y to sieve significa distinguir, separar o separate o clasificar a 7, los varios elementos que están siendo filtrados o separados. Eso es lo que significa recibir o reservir o to receive, un último aviso de pago, lo cual en inglés se dice death note, que literalmente significa aviso de muerte. También estamos siendo reciclados, recycled o recycled, o reasesinados psicológicamente, mostrándonos que todo esto es una prisión mental, y por eso el prefijo psi o psi aparece en palabras como psíquico. Todo el dinero, o money, o honey, o miel, está conectado con el generador conocido como luna, y la luna es la luz salvadora que rescata a los marineros, o seamen, que se agitan en el mar eléctrico, o current sea, o currency, o moneda de curso legal, donde están nadando y gritando para ser rescatados. ¿Y quién escucha este llamado? Los dioses de Saturn y del Sol, o San, o hijo de David, o David, quienes escuchan las plegarias de estos marineros, semen, que están perdidos en el mar. Todos aquellos que aún se están riendo de esto, no se reirán cuando mueran, porque este será su destino una y otra vez, hasta que puedan parar este ciclo enfermo de una vez por todas y logren destronar a esta fuerza invisible de seres que tomaron el control de nuestras vidas hace miles de años atrás. ¿Por qué es la estrella de David la que envía el bote salvavidas? Porque David es David, lo cual es el brazo que se usa en los barcos para bajar los botes de rescate al mar. En los juzgados o cortes, los acusados o defendants presentarán sus declaraciones juradas, o en inglés affidavit. ¿Por qué? Porque necesitan ser rescatados del lío en el que están metidos, de esa agua hirviendo. Por eso quieren salir bajo fianza, o make bail, o baal, de la cárcel, lo cual es dinero que es entregado por el esclavo. Es el precio de la liberación del prisionero. El prisionero necesita fianza, bail o baal, porque es una deuda que tiene con los aliens o aliens, que tienen sobre tu cuerpo un derecho comercial, una retención, o en inglés una lien, que se estableció para que la deuda permanezca por siempre y nunca se termine de pagar. Es una retención, alien. El prefijo affi de affidavit o declaración jurada viene del latín afficio, que significa afectar, impresionar, influenciar.
es decir, que cuando la afi de la petición ha sido cumplida, los dioses de Saturno deciden cuándo liberar o no el David o estrella de David, que es la luna. Esta es la portadora de la falsa luz o anticristo, también llamado Lucifer o Luz-y-Fer, y Lucifer es definido por el diccionario como estrella brillante de la mañana, o en inglés The Morning Star. Es el portador de la luz, o light bearing. El prefijo Luci viene del latín lucis o lux, que significa luz, vida, mundo, y el sufijo fer significa hierro en francés. La ciencia afirma que la luna está compuesta de hierro, y el hierro es el componente principal de la sangre. Lucifer es la luz de hierro que es enviada a rescatar a esos marineros, semen, perdidos que están llorando y clamando por ayuda en la oscuridad del mar eléctrico, para así ser renacidos otra vez y tener vida eterna por la sangre de Jesús. Todo dinero, moneda o money es dinero de sangre o blood money, que es el dinero que recibe una persona por matar a otra y que se conecta con el caballo de hierro o Iron Horse, conocido como luna, y con el hierro que hay en nuestra sangre, la cual está siendo literalmente vampirizada por estos falsos dioses. Como ya lo he mencionado, esto tiene que ver con la regeneración del sol, San o hijo, que está apagado, como se muestra en la alegoría masónica de Hiram Aviv o Hiram Aviv, quien fue asesinado por sus discípulos después de terminar el templo de Salomón o Sol On. Esto nos está mostrando que la muerte de este sol ocurrió en la era de Aries, que es el carnero, que en inglés se dice ram, y de ahí Hiram. Si quieres comprobarlo tú mismo, todo está en los diccionarios. La conexión con Saturno para robar nuestra energía, para reenergizar este sol apagado, se muestra en la palabra Salomón, que significa hijo de David. Y entonces tenemos la muerte de la estrella de David en la era de Aries. Vemos también la conexión con Saturno en el símbolo de la estrella de David y el nombre simbólico de Salomón o Sol On Moon. Esta es la razón por la que Israel es tan importante en esta construcción Matrix, porque es la metonimia por donde toda nuestra energía está fluyendo en forma de dinero o currency para despertar o awake este sol apagado una vez más. El cambio de sol por sal tampoco es casual, teniendo en cuenta que la palabra sal deriva del latín sal, y la sal es un excelente conductor de la electricidad y algo sin lo cual no podríamos vivir, porque no podríamos mantener nuestros electroluces o electrolitos con una apropiada circulación eléctrica. Y por eso la frase es la sal de la vida, cuando sentimos que algo no debe faltar para poder vivir. En lo que respecta al comercio, todo tiene que ver con las cargas y la sal. Por eso hay salarios o sueldos, lo cual tiene que ver con la expresión vale la pena, que en inglés se dice vale su sal, y que también se relaciona con la constelación de Aries. Todo negocio tiene ventas, o en inglés sales, que mantienen en circulación el negocio, lo cual también nos conecta con las mareas, porque el mar es salado y tiene marea alta o high seas, que suena igual que seas, que significa aprovecharse, embargar y medir el tamaño de algo. Porque cuando un negocio aumenta sus ventas o sales, el comerciante aprovecha y despliega las velas o sails del barco para aumentar el tamaño de su nave o ship,
gracias a la buena relación o relationship con sus clientes o customers o customers o la tradición de Ur. Esta costumbre o custom para que los clientes o customers destinen su dinero, money, honey, a sus ventas o sales, así el negocio puede continuar haciendo trabajar a sus vendedores o salesmen y su arte de vender o salesmanship. Otra conexión religiosa con la sal tiene que ver lógicamente con la salvación, porque es la conexión eléctrica salada con la luna de Sin la que va a venir a salvarte, dándote un renacimiento o rebirth. Por eso los soldados o saldados tienen que saludar a sus superiores, porque los soldados son baterías biológicas esclavas. Mientras tienes liberty o licencia para bajar a tierra, la destinas a ganar o earning un salario o sal de Aries, del que una parte se desviará a Saturno para que el dragón rojo de Aries, el Fénix, sea recargado y, tal como dice la Biblia, renazca, sea liberado por un breve periodo de tiempo para destruir el mundo una vez más, una vez que alcance el punto de singularidad, que es el punto matemático a partir del cual el comportamiento de un sistema ya no puede predecirse porque las magnitudes se vuelven infinitas. Es el último punto de reseteo o reset y la definición del set, porque un set es un juego, conjunto o partido. Es un partido porque es un juego que se juega en una cancha o court con una raqueta. Con una raqueta, sí, porque en inglés una racket es una estafa. Es la reserva federal o resirva o reservir en este juego de raqueta a baterías llamado vida, donde todos estamos pagando por anticipado nuestro deceso al participar todos los días en los actos, eje de comercio a lo largo de la semana o week. Sí, tú y yo somos baterías esclavas que se debilitan a través de la semana, lo cual es la razón por la que necesitas descansar unos días todas las semanas o weeks, porque tu batería se ha debilitado o weakened. Necesitas un fin de semana o weekend, un fin de semana libre o weekend off, porque el cuerpo ha comenzado a debilitarse o become weakened, y por eso weekend, porque es el weekend, el fin de la debilidad. Todos los salarios, sueldos o sal de Aries son controlados por las secretarias o secret Aries o el secreto de Aries, porque todas están manteniendo el secreto de Aries, el cual se representa frecuentemente como un dragón. El dragón rojo de Aries, que aparece representado en todas las culturas antiguas, que viene a destruir y limpiar el mundo al final de la era de Piscis. Actualmente estamos en una mini era zodiacal, en una pausa, en una fermata de la sinfonía celestial, lo cual en música es una parte que no tiene duración, sino que puede estirarse a gusto del director. Ya hemos salido de la era de Piscis, pero aún no hemos entrado en la era de Acuario o Aquarius, porque el mundo todavía no ha sido inundado, lo cual es el último reset, el último repartido, el último juego que será traído por el hombre con el cántaro de agua o acuario. Toda operación comercial está grabada con cargas impositivas, porque en inglés la palabra grave quiere decir sepultura. Nuestra vida
Se trata de dar cargas a través de impuestos, o en inglés taxes, como muestra la palabra en latín tax, que se traduce como impuesto, carga o SAP. Todos estamos dando nuestras cargas impositivas, nuestros tax, nuestros SAP, a las secretarias o secretarias, quienes envían estas cargas a los gobiernos, los cuales las envían a Israel. En la mitología, Júpiter perdió a su hijo, San o Sol, o para los egipcios, Ra, quien también era amante de la diosa Isis, y por eso Israel. Ese sol es resucitado, recargado, a través de nuestras corrientes, o currency, o moneda corriente, que le damos a los El o Elohim, a través del sistema monetario o monetary, o dinero de curso legal. Le proveemos nuestra electricidad a los El para que Él pueda elevar otra vez su sol apagado, tomando el poder que le dimos al gobierno a través de las elecciones y que nos hace contribuyentes que contribuyen para reencender este sol con las cargas impositivas o tax o SAP y así proveer las conexiones saladas necesarias para traer al dragón rojo o sol rojo de vuelta para destruirnos a todos una vez más. Esto se escribe en las actas, que suena igual que axes o hachas, ejes, en los estatutos o statutory, que son un símbolo que representa a la estatua de Troya, porque es un statu Troy, y el tori en statutory es simplemente un anagrama de Troy o Troya, mostrándonos que los muros de Troya son los muros o walls de la luna. Los muros de Troya, donde el rey Agamenón envió a su carne de cañón o cannon fodder para tratar de destruir o destroy los impenetrables muros que protegían a Helena, representando el regreso al infierno o Hell, que es la Matrix. Porque Agamenón quería a Helena de vuelta, o volver a Helena, o heading back a Helen, o Hell End, o al infierno. ¿Y qué hay del prefijo des en destruir? Es el acrónimo del dietilestilbestrol, que es un estrógeno usado en la medicina y también para engordar al ganado o livestock y a las aves de corral, porque nosotros somos el ganado, como carne de cañón, y que está siendo engordado por las hormonas del estrógeno que hay en el cromosoma Y y que crea la extensión o existencia, porque esto ayuda a la élite para llevar a cabo esta fase final de su agenda DVD, porque una agenda es un organigrama que se usa para organizar eventos y horarios de futuras tareas. Todo esto es el elefante en la casa del que nadie está hablando, porque ¿quién está al tanto de todo esto? Por supuesto, la reina, la abeja reina Elizabeth, sabe que todo esto está pasando, pero el hombre, o Adán, es un Adam, es simplemente el elemento cuya función es hacer que todo esto siga funcionando mientras se lo mantiene ignorante, porque en inglés Adán suena igual que atom o átomo. Que así sea, o en inglés so mote it be, tal como dice el lema de la masonería, quienes están perfectamente al tanto de todo esto, porque una mota es una partícula pequeña, se podría decir que es un átomo o atom o Adán, porque así de pequeños somos para ellos, pero que esto no te engañe,
porque toda esta información me ha mostrado que en lo pequeño hay mucha fuerza, que muchas abejas unidas pueden derribar un elefante, y eso es algo que ellos definitivamente no quieren que suceda. Estas son algunas palabras del personaje o character o actor caracterizado llamado Jesús, refiriéndose a todos nosotros como la conexión eléctrica salada, el electrolito salado cargando el sol apagado. Este es el gran Jesús, diciéndonos a todos que después de que toda tu sal eléctrica se haya usado y tu batería biológica esté muerta, serás literalmente bueno para nada para estos dioses alien. Ese es el verdadero significado de la salvación en el lenguaje secreto de las Secret Aries, que están llevando el registro de todas las cargas impositivas que estás haciendo al sol descargado para su renacimiento, el renacimiento del sol rojo. Como es arriba, es abajo. Una vez que la Tierra Matrix es destruida por sexta vez, tal como se muestra en las películas Matrix, el renacimiento y el proceso de regeneración empezarán de nuevo. En lo que respecta a este proceso, el huevo de mujer que es liberado cada mes es la representación literal de la luna. El huevo luna, la nave o cápsula de emergencia que se envía para rescatar a los marineros, semen perdidos que atravesarán los muros de Jericó. Sí, los muros de Jericó son simplemente una alegoría bíblica para este proceso, donde las trompetas que suenan son una metáfora fálica del derribo de los muros de la luna, que es el pasaje de la fase creciente a menguante. El ciclo menstrual o menstrual se conecta con la luna o moon y podría ser llamado tranquilamente menstrual o lunatrual, ciclo lunatrual. El prefijo mens está conectado con el término en latín mensa, que significa mesa, comida, contador bancario. Todo esto nos está mostrando una vez más como la comida de los dioses en su jardín del comer o eating, mientras los bancos cuentan los ticks, el crédito o fe de nuestra energía, la que nos está siendo succionada y drenada. Tienes una cuenta corriente o una cuenta bancaria porque los dioses necesitan llevar un registro de la corriente alterna o CA o AC o account que está siendo enviada a la luna para ser enviada a Saturno. Otra referencia a los muros de Jericó, siendo la luna, está en la palabra en hebreo para Jericó, que es Jericó, que deriva del hebreo Yareah, que significa luna. Cualquier marinero, semen, que cruce los muros con su conexión eléctrica, literalmente nace en sin o pecado, es decir, en la luna, en su huevo o pod. El David es el bote de rescate enviado desde la estrella de David, la Virgen Isis o María o Mer-I de la luna que da a luz inmaculadamente a su único hijo, o San o Sol, para salvar al hombre del pecado, es decir, para salvarlo de sin. Las primeras cosas son las últimas cosas. Usando la fe en el dinero, estamos mostrando a los dioses que queremos continuar pagando esta deuda religiosa que tenemos con la luna, con nuestras cargas eléctricas y muertes, para recargarla. Lo repito una vez más, todo lo comercial tiene que ver con las cargas. El dinero o money no es solamente un papel legal, una ficción legal, es una fricción legal.
porque cada vez que le pasas un billete, bill o deuda a otro, hay fricción, y por eso la seña para el dinero es frotar los dedos. La palabra metonimia se traduce al latín como atque inmutatio, y la palabra inmutatio significa cambio, proceso de cambio, reemplazo. Esta palabra en latín es el origen de la palabra inmutable, porque estos falsos dioses alien le están declarando a la humanidad que este proceso de cambio y mutación es también inmutable, lo que significa no sujeto a cambios. Es decir, que estos cambios son inmutables. Una enorme paradoja. ¿Dónde se están planeando todos los recibos o recibos, facturas o tickets o tics ETs o impuestos ETs? En los congresos parlamentarios, por supuesto, porque todo esto se trata de la reproducción sexual para alimentar a los dioses, porque la palabra congreso es un sinónimo de relación sexual y el latín congressus se traduce como unión, combinación, interacción sexual o comercial. La factura, que es pasada a través de la interacción sexual, es simbolizada en los congresos con el mandato o documento que es pasado entre los congresales, que habilita la creación de dinero, o vulgarmente llamado guita o pasta, o en inglés dough, para que el macho proveedor tenga que salir a ganar este dinero para poder llevarlo a casa y que así haya suficiente papota o mola o guita, agüita, para poder tener un niño o kid, porque no es casualidad que la palabra en inglés kid sea un sinónimo de cabrito o cabra pequeña. Y una cabra es una goat, que es un anagrama de gota, mostrándonos el mar eléctrico otra vez. Un regalo o gift para el dios cabra Baphomet, el dios de la guita o pasta, la pasta para hacer el pan o bread, porque un bread en inglés es un criado, un esclavo. La palabra en francés gift o regalo es un término científico para el proceso llamado gift, que es un acrónimo en inglés para transferencia intrafalopiana de gametos, lo cual es el proceso conocido como fecundación in vitro, en el que se toma un óvulo o huevo de la mujer y se lo implanta en el útero o womb con la semilla o esperma o semen sin que haya ningún contacto sexual. Recuerda que hay un fax o posta que debe ser enviado o pasado mentalmente a los dioses, diciéndoles que creemos en Satan, es decir, en el cromosoma X, porque el número romano para 10 es X, el cual está formado por el 1 y el 0, lo cual es el código binario de esta ilusión Matrix. Este fax es enviado a estos falsos dioses cuando creemos que hemos tenido un congreso con otra batería biológica y que un huevo puede haber sido fertilizado, porque el prefijo fer en francés significa hierro, indicándonos otra vez que la luna, que es de hierro, y la sangre, que también tiene mucho hierro, están conectadas y que esta última está siendo entregada como un regalo o gift a los dioses, que entonces ordenan a los robots smiths, los herreros, los brazos robustos bíblicos, los brazos robots que procedan con otro proceso de fecundación in vitro para producir otra batería biológica humana. Por eso estos falsos dioses nos dieron un refrán que perdura hasta hoy: a caballo regalado no se le miran los dientes. Una boleta o factura o cuenta a pagar, en inglés se dice bill,
Y bill también es un sinónimo de pico de pájaro, lo cual también se puede ver en la palabra en finlandés torvi, que quiere decir cuerno, trompeta, nariz, wali. ¿Wali? Sí, porque en inglés es una forma de decir estúpido, lo que nos muestra que así es como nos ven estos dioses a todos, como wallis o estúpidos, como aluden también los muros o walls de la luna. ¿Y dónde se guardan las boletas, tickets, cuentas o bills? Se guardan junto con los billetes en la billetera o wallet, o más precisamente el wall, ET, o el muro, ET, mostrándonos otra vez que la luna es el muro o wall de Jericó, el muro extraterrestre al que enviamos nuestra energía eléctrica monetaria. El lenguaje checo concuerda con esto, trasladando la palabra wali a ese idioma como blasen, significando tonto, lunático, estúpido, y el checo moula, que se traduce como taza, mug, bobo, zombie, gota. Y esto tiene correlación con la expresión monetaria vulgar moula o guita o pasta, porque somos los lunáticos, los blasen, los nuevos espíritus de agua o Anunnaki, que se sacan fotos carnet o mugshot para ser identificados mientras estamos de licencia o liberty en este mundo. La gota o drip, que es mostrada en la palabra en checo moula, también nos muestra como los tontos, porque ese es otro significado de la palabra en inglés drip, y se refiere puntualmente al goteo intravenoso de la droga opiácea que funciona como anestésico y nos mantiene a todos sedados y dormidos mientras estamos en esta Matrix. Este drip está siendo extraído de nuestra propia columna vertebral, de nuestro propio fluido espinal, lo que nos fue mostrado con la falsa banda de rock Spinal Tap, que significa punción lumbar, y que aparecían en el escenario dentro de Pods. Este es otro de los significados del número 33 en la masonería, porque cada human tiene 33 vértebras en su columna vertebral. La palabra en idioma finlandés torvi está relacionada con la palabra en latín torbus, que significa salvaje, despiadado, mostrándonos que su trato hacia los espíritus humanos es despiadado, salvaje, severo, espantoso, de la misma forma que es el trato de los humanos hacia los animales en sus criaderos. En lo que respecta a la palabra en finlandés torvi, que significaba pico, ¿de qué pico o nariz u hocico estamos hablando? De una trompa de elefante, como muestra el latín barditus, que significa llanto de elefante, trompeta, grito de guerra de los alemanes. Torvi significa trompa, trompeta, y barditus también significa trompeta, y esta es la razón por la que los naipes tienen trumps o triunfos, cartas ganadoras. Es el llanto del elefante, y este elefante es el Papa o Bishop del Vaticano, como muestra la palabra en turco fil, que significa elefante, obispo o bishop. La palabra en ruso slon también significa elefante, obispo. El obispo o papa o elefante todos los meses levanta la trompa o trompeta conocida como báculo, el cual también es un símbolo fálico representando que el Vaticano es el dueño de todos los penes del planeta desde el momento en el que todos hemos dejado nuestra placenta en los hospitales, los cuales son propiedad del Vaticano, que ha reclamado nuestra alma o soul al imprimir nuestra suela o soul o alma en un papel expedido por las aduanas que el Vaticano tiene en sus hospicios, manejados
por los caballeros templarios u hospitalarios. ¿Alguna vez has ido a un hospital que no tuviera una iglesia o un símbolo del Vaticano adentro? Cada uno de estos certificados de nacimiento firmado ha sido entregado a los dioses, lo que también hace que el derecho de propiedad intelectual sobre todo lo que pueda descubrir un humano le pertenece a ellos. Todos los encuentros sexuales o congresos mentales son contados y entregados al Papa, que da el llanto del elefante a la luna para saldar la cuenta corriente alterna de almas que han sido extraídas ese mes. El sufijo fant de elefante o elephant tiene su raíz en el término en latín fantasia, que significa lujoso, fantasía, imaginación, imagen mental y casualmente fase lunar. ¿Por qué es también el grito de guerra de los alemanes? Porque en latín la palabra germanus significa tener los mismos padres, hermano, hermana, completo, completa, genuino, real. También en latín la palabra germen significa brote, florecer, retoño, y en latín germanitas significa hermandad, cosas derivadas de la misma fuente. El llanto de los germanos es entonces el llanto del germen, lo cual es el aullido de la semilla o sid, o esperma, semen o simen o marinero, que es escuchado o heard por los dioses, que entonces rodean o herded al ganado o stock, y usan toda esta construcción para continuar con el proceso y finalmente usar al Papa como trompeta o cuerno para enviar la señal para realizar el envío de los botes lunares, óvulos o huevos de rescate. Esta es la razón por la que el Papa lleva siempre un bastón, pene, batuta o báculo, lo cual es la vara con una piña de pino en un extremo, que simboliza nuestra glándula pineal, nuestra propiedad intelectual, la cual les fue entregada voluntariamente por nuestros padres al firmar el certificado en el hospital. La palabra báculo viene del dios romano Baco, que en inglés se escribe Bacchus, lo cual también es una clase de pescado, y por eso los papas usan sombreros cabeza de pescado o mitra. El latín lituus convalida todo esto aún más, porque significa trompeta, báculo, alarma, augurio, ofrenda ritual, lo que nos muestra que nuestras glándulas pineales han sido ofrendadas a estos aliens ETs como pago por la falsa deuda en sin o luna, por la que ahora estamos en deuda, o en inglés in hoc, que suena igual que in hoc, por la cual quedamos en deuda, in hoc, con el halcón o hoc. De litus también deriva la palabra liturgia, porque hay un augurio usado por los sacerdotes romanos para discernir, interpretar el deseo de estos dioses en el Capitolio del Vaticano, porque el Capitolio es el lugar donde estaba el Senado romano, y por eso es que en Estados Unidos hay un Capitolio y un Capitol Hill, porque es una extensión de Roma, y la sigla DC en Washington, D.C. significa, entre otras cosas, corriente directa, porque una vez que las cuentas corrientes han sido contadas en el almacenamiento o las vértebras y la glándula pineal, son puestas en el mercado de valores del sistema monetario, donde los bancos generarán la fricción legal o money o dinero de acuerdo a la fricción sexual que haya tenido lugar, y así enviar la DC o corriente directa necesaria al Vaticano y a través de Israel enviarla a Saturno, donde será cuantificada e interpretada por el holograma lunar Matrix, que enviará la cantidad correcta de huevos, óvulos
o naves de rescate a los marineros semen que han sido eyaculados en el oscuro mar eléctrico. Esta es la EMF o IMF o frecuencia electromagnética enviada para saldar la cuenta o la deuda o debt que tenemos con el halcón. Así las cuentas corrientes en la luna pueden normalizarse y se puede levantar una nueva carga. La luna es, por supuesto, el huevo de Venus, quien también tiene que ver con las trompetas, como muestra el latín concha, que significa concha de mar, mariscos, trompeta, copa, almeja. Por eso la diosa Venus es representada saliendo de una concha de mar o almeja, porque además de pasta o dough, mula o guita, otra palabra vulgar en inglés para referirse al dinero es clams o almejas, por la similitud de las cáscaras de las almejas con las monedas. De ahí también la expresión hacer cáscara para decir ostentar dinero. La humanidad tiene que llevar la cáscara, la concha, la almeja, la ostra a la luna a través de la corriente directa generada por los orgasmos, que no es otra cosa que el sentir esa electricidad corriendo por la columna vertebral. Debe enviar sus cargas a través de sus espasmos sexuales eléctricos conductivos, porque conducción también significa transmisión de calor, electricidad y sonido. Una vez que las trompetas de cuerno o buglehorns han sido sopladas, la cuenta o veil es liquidada o hecha líquido, porque somos los espíritus de agua, tal como muestra el idioma finlandés con su palabra naki. Por eso existe la expresión derrochar dinero o to blow money, porque el agua se derrocha si no es bien empleada. Volviendo a las almejas o clams, cuando uno dice que guardará un secreto, dice que será una tumba, lo cual en inglés se dice to clam up, y por eso es que la mitología dice que la diosa Isis jamás mostró su rostro a ningún hombre vivo. Si el hombre o macho proveedor no lleva dinero, monedas, almejas o clams a la casa, entonces es un bueno para nada, o cabbage, lo que nos lleva otra vez al caballo, y que deriva del inglés medieval caboche, que significa cabeza, sorbo de licor o nagging. Por eso, en las fiestas, mucha gente acostumbra a tomar licor de huevo o eggnog, y es la razón también por la que en el lenguaje vulgar la gente dice una cabeceada para referirse a la felación o sexo oral, o en inglés blowjob. Esto señala la cabeza, la cabbage o caboche, y nuestro enchufe en la glándula pineal, a través de la cual están extrayendo el dinero de sangre desde el germen que sale de los huevos de acero o brass balls, como prueba la palabra en latín brassica, que significa cabbage o repollo en inglés. Por esto es que la sangre tiene gusto metálico, gusto a cobre más específicamente. Venus es además la almeja, la concha que se abre para soplar las caracolas o cuernos de Tritón, lo que se relaciona con el latín tritura y trituro, significando triturar, trillar, friccionar. Es una trilla, porque trillar es separar el grano de las semillas biológicas del germen que está siendo eyaculado a través de la fricción sexual, para que pueda crecer más grano y así hacer más pan o bread, más bread o criados. El pan que producimos y que será su dinero de sangre para continuar girando este carrusel psicótico de condenación. Este grano es el grano de nuestro tercer ojo o glándula pineal, que tiene forma de piña de pino.
Por eso el dolor de cabeza se llama migraña, porque es mi grano. ¿De dónde piensas que viene todo esto? ¿Por qué piensas que la concepción es como es? Somos los chicos en el ático, porque en inglés un sorbo de licor o noggin también es por definición un ático, y el ático era el dialecto griego que se hablaba en la región del Ática en la antigua Grecia. Los griegos nos advirtieron, no confíen en los caballos, y nadie los escuchó. Así que al ático, la luna, por ellos fuimos, y es donde estamos, profundamente dormidos, creyendo que estamos en la tierra. Nacimos en pecado, nacimos en sin, y en sin estamos.